Hola Juanpi. Hola Fede, ¿cómo andás? Muchas gracias por recibirme acá en Bariloche, en tu oficina de Cover Banker Patagonia Light. Es muy linda, después vamos a mostrar un par de imágenes. ¿Hace cuánto que estás, Fede, acá en Bariloche? En Bariloche desde 2017, Sí, en sí. el rubro desde principios de 2019 Sí, y con Coldwell Banker, por supuesto, de 2021. 21. Y en esta nueva oficina desde enero de este año. Excelente, Muchas fechas. Muchas fechas, pero se nota el crecimiento que tuvieron ustedes desde lo profesional. Y no, ahí, conociendo esta hermosa ciudad, noto que tiene muchos beneficios en general, ¿no? ¿Cómo es para empezar la vida diaria acá en Bariloche? Así ni más lejos, yo no me arrepiento en lo más mínimo de haberme venido a vivir a Bariloche. Mirá. O sea, ¿por qué? Porque escapaba del caos de la ciudad, etcétera. Y es impresionante de primer año, si te adaptás, la calidad de vida que tenés acá. Creo que, no voy a decir que no puede haberla en otras ciudades del país, pero esta es una de las ciudades más lindas para vivir. O sea, sobre todo por el entorno, la naturaleza, como hablábamos antes. A la hora de recomendarle a alguien que no esté conforme con su estilo de vida en unas de las grandes ciudades, etcétera, es uno de los primeros lugares que yo le recomendaría. No porque yo esté acá, sino que Sí, tal cual. un lugar impresionante. Porque ahí, no sé cómo es tu ejemplo, o sea, tu vida sí. actual en Córdoba, Sí, ¿no? Para sí. poder comparar un poco. Bueno, mira, para hacer una pequeña comparación, yo rescato mucho las ciudades del interior en general, pero por ejemplo Bariloche en particular, porque más allá de lo públicamente conocido, de la belleza natural, todo lo que respecta al hermoso lago que tienen, las montañas, la nieve en invierno, en verano el clima es muy bueno. Sumado a eso, está, como vos indicabas, en una ciudad tranquila para vivir y que tiene de todo, prácticamente tiene de todo, y algo no menor, estás en avión a 2 horas de Córdoba y a 2 horas más o menos a Buenos Aires, o sea, estás muy conectado también en ese sentido. Sí, más lejos en los últimos tiempos han empezado a reconectar las conexiones, valga la redundancia, con otras ciudades, tanto del interior del país como del exterior. Hay vuelos directos a San Pablo, a Santiago de Chile, quizás no durante todo el año, pero va en esa dirección, digamos. Y de hecho, en los últimos años fue uno de los principales destinos turísticos del país, de lo que sería vuelos de cabotaje. Tal cual. Y otra cosa que yo marco siempre, que lo comentaba ayer con nuestro colega Javier, allá en Villa Langostura, que grandes políticos, personalidades del ámbito empresarial muy importante a nivel mundial eligen también tener un hogar acá, ¿no? En la zona, sea en Bariloche, Villa Langostura, tenés, sin ir más lejos, el Yau Yau acá a unos kilómetros. Sí, no quiero dar nombres, pero hay desde políticos, figuras del deporte, sea fútbol, sea tenis, etcétera, que han invertido eligen acá en la Patagonia en general, Bariloche en particular, quizás también en Villa Langostura. Son dos ciudades distintas, pero ambas con muchas bondades. Y es un lugar único. Y casualmente yo hablaba con Javier ayer algo que me interesó, que me lo reconfirmaste vos acá, que en el ámbito más nacional y en ciudades grandes como Buenos Aires y Córdoba, desde el 2018, con la crisis financiera de aquel momento a la fecha, después se sumó la pandemia, como que a nivel inmobiliario cayó muchísimo la actividad. Fue realmente una inclinación hacia abajo, tanto en ventas como en precios. Algo que no fue tan así acá, ¿no? En un punto yo cuando empecé a trabajar en este rubro, que yo empecé en una inmobiliaria tradicional local de acá, algo que me marcaban y que después fui observando en la práctica es que Bariloche o la Patagonia en general es como una burbuja del resto del país. Yeah. Cuando uno puede pensar que hoy por hoy en el mundo está todo conectado, pasa algo en China y repercute acá, y en parte es cierto también. Sin embargo, en ese sentido, por lo menos desde el punto de vista de bienes raíces y rubro inmobiliario, cuando, no sé, por ejemplo, en el post-pandemia, uno escuchaba que la baja de precios en distintos barrios de capital, en algunos más, en otros menos, pero que fue importante. En algunos barrios llegó a bajar un 40%. Y acá quizás el impacto fue, sí, hubo baja de precios, pero se mantuvo contenida. Mira.
como pudo haber pasado en los mejores barrios de Capital, Claro, digamos, ¿no? O sea, como- capaz que hubo una baja del 10%, 15%. Pero es como que el piso estaba más alto acá, digamos. Exacto, Claro, claro, entiendo, sí, sí, tal cual, tal cual. exacto. Y a nivel inmobiliario, especialmente desde que vos estás acá, ¿no? ¿Cómo estás viendo el desarrollo en general, digo, acá? No, la verdad que es impresionante. Ajá. O sea, es impresionante la cantidad de desarrollos que están habiendo. Incluso me ha llamado mucho la atención, más allá de que yo podía llegar a tener algunas señales de analizar un poco el mercado y cierta información que podía manejar. Al día de hoy, o por lo menos en el último año, la cantidad de desarrolladores que habitualmente generan sus desarrollos en grandes ciudades como puede ser Capital Federal, Gran Buenos Aires, o Santa Fe, etcétera, que están empezando a ver este nicho de mercado y empezando a acercarse para que los asesoremos en cómo puede empezar un desarrollo acá, estrategias comerciales, pricing, etcétera, valores de metro cuadrado en pozo, etcétera, que están empezando a redirigir, llamémosle de alguna forma, sus inversiones de otras plazas de mercado hacia plazas como la de Bariloche. Y está creciendo mucho, sobre todo para, quizás un poco, para quien conoce Bariloche, tenemos la zona céntrica, Bariloche hacia el lado del oeste, y yo creo que en los próximos años Bariloche va a ir creciendo mucho para el lado del este, digamos, ¿no? Para el lado de la terminal, hacia el lado de Inahuapi en general, y para esos lados también está habiendo mucho desarrollo nuevo. Y a nivel de compradores, inversores, más allá de los desarrollistas que comentaste recién, ¿están viendo que están viniendo casualmente de otras ciudades, los compradores, inversores? Sí, sí, ahí tendríamos que separar, ¿no? Por un lado, los tipos de clientes que podemos llegar a tener. Obviamente está Doña Rosa, por decirlo de alguna forma. Llamémosle Doña Rosa para no estereotipar al cliente que busca invertir para vivienda, para hacer un cambio de vida. En ese sentido hemos tenido muchos clientes en los últimos 3 años que apostaron a eso, que vivían en distintas ciudades del país y que decían, bueno, no sé, voy a invertir en un complejo de cabañas, no sé, tengo mi casa de electricidad en Rosario. Y de golpe decían, pero ¿sabes qué? Voy a vender todo eso y más otros ahorros, compro un complejo de cabañas que me genera una renta, la administro y tengo otra casita al lado. Ese es un ejemplo. También los que directamente decían, puedo trabajar de forma remota en mi trabajo, etcétera, y decido venir a vivir a Bariloche para un cambio de vida, calidad de vida y demás. Y después sí, obviamente también está el cliente inversor que busca una renta, puede ser más a corto, mediano o largo plazo, pero tanto el que te busca el departamento que ya está listo para poder rentarlo turísticamente, como para aquel que decide invertir en pozo, entrando con un metro cuadrado más económico y salir en 3 años cuando termina la obra. A la hora de inversor podemos hablar de esos dos tipos de clientes y la verdad que hay alta demanda de eso. Y en relación a eso, a futuro ven que este potencial tiene mucho para dar todavía acá en Bariloche, digo, como crecimiento inmobiliario. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, sin ir más lejos, entre los desarrolladores que hacen sus emprendimientos, etcétera, que ya son conocidos en la zona, se están sumando muchos nuevos jugadores que están apostando a esta plaza de mercado. Y Fede, a nivel precios o ticket de referencia, obviamente es muy arbitrario cuando uno comenta esto porque depende mucho de la zona, tipología, pero digo, para tener un parámetro general, ¿cuáles son los tickets de referencia de un lote, de un departamento, especialmente de una casa quizás? ¿Cuáles son esas variables de precio que uno encuentra acá? Mira, en líneas generales me gustaría hablar más de brechas de ticket de referencia, bien. Porque llevamos 3 años acá, si bien puedo tener alguna información de otras inmobiliarias de la zona, etcétera, también. Veamos, podemos decir que lo que más busca o lo más demandado por la gente son terrenos, ¿no? Que están en torno a un 70%. Lo que le sigue son departamentos, que lo busca alrededor del 20% de la gente, y casas, un 10%. Que creo que esa ecuación, con el tema del blanqueo y los créditos hipotecarios y demás, probablemente se vaya modificando, invirtiendo, donde probablemente haya una mayor demanda del usado, tanto sea departamentos o casas,
hasta $200.000. Ahora, respondiendo a tu pregunta, el ticket promedio puede estar rondando entre $70.000 y $90.000. Sí. Si metemos todos los productos en la misma bolsa, y si después uno lo tuviera que segmentar por tipo de producto, podemos hablar de un promedio en terrenos en torno a los $40.000 a $60.000, departamentos en torno a los 90.000 a 120.000, perdón, y casas en torno a entre 140 y 170. Bien. Hablando de propiedades tipo, ¿no? Sí, o sea, sí, una casa con 2 dormitorios, un departamento con un dormitorio, claro. Y terrenos que pueden estar rondando entre los 500 y los 1.000 metros cuadrados. Ok. Y ahora, ya que estamos, le hablemos un poquito a los colegas, a los que están en el rubro. Comentame un poquito sobre tu oficina, cómo están creciendo este año, qué están proyectando, pensando quizá en aquella persona que tiene ganas de sumarse al rubro y quiere conocerlos a ustedes, por qué tendrá que venir acá, cómo están encarando este año ustedes lo que respecta a Coldwell Banker. La verdad que desde que estamos en el 2021, el crecimiento que hemos tenido me pone muy contento. Fue un crecimiento interanual, año a año, impresionante. No te quiero hablar de porcentajes, pero casi año a año fuimos duplicando la cantidad de reservas, cierres, facturación, etcétera. Creo que este año vamos a terminar en la misma sintonía en cuanto a crecimiento interanual, y la apuesta para el 2025, sobre todo por cómo se está dando la coyuntura socioeconómica del país, en cuanto a estas condiciones que estábamos hablando, blanqueo, créditos, etcétera, probablemente se pueda asemejar a algún que hubo, gracias a los créditos también, etcétera, en el rubro inmobiliario en el 2017, digamos, ¿no? Por consiguiente, creo que el año que viene va a ser un excelente año. Por supuesto, hay que estar preparados. Desde ese punto de vista, el hecho de habernos mudado a esta oficina fue una inversión necesaria para armar un buen equipo de trabajo, de profesionales, tener información confiable, vamos a asesorar profesionalmente a los clientes y estar listos para ese boom que va a ser el próximo año. Así que desde ese punto de vista creo que estamos a la altura y vamos a poder aprovechar esta situación, esta coyuntura a favor, digamos, ¿no? Entiendo. Y si, como decía antes, alguien se quiere sumar al equipo, ¿qué va a encontrar acá en la parte humana, comercial? A ver, yo creo que es difícil de construir, pero creo que vamos en ese camino y al día de hoy yo creo que hemos construido un equipo de trabajo con un espíritu inmejorable de colaboración, trabajo en equipo, etcétera, un clima de trabajo que se siente en el ambiente. Algo me comentaste vos hace un rato. Sí, yo no te quería interrumpir, pero lo comento. Yo percibí eso. Hay un excelente clima laboral, de compañerismo, de buenas víveras, como se dice. Entiendo, como vos acabas de decir, no es fácil, pero lo están logrando, ese ambiente, digamos. Claro, que la gente le dé gusto venir a trabajar a este espacio, digamos, ¿no? Exactamente. De la misma forma que lo digo por aquellos que se quieran sumar al equipo, también es lo mismo que perciben los clientes cuando entran a la oficina, digamos. Tal cual. Se sienten cómodos, se sienten bien tratados, o sea, un buen servicio. Tal cual. Y yo creo que todo eso suma a la hora de presentarnos en un mercado tan competitivo como este, ¿no? Exactamente, así que, bueno, básicamente era para dar un panorama general, no solo de Bariloche, sino de ustedes como equipo de trabajo, como la oficina. Obviamente que invitamos a todos que se contacten con el equipo de Fede, vamos a compartir los datos de contacto, porque realmente, más allá de lo que contás, que es cierto, yo lo estoy percibiendo y lo estoy viendo, que Bariloche tiene mucho para dar, va a seguir dando mucho beneficio, y lo más importante cuando un cliente o inversor quiere actuar en tal sentido es estar a la par de una inmobiliaria confiable que sepa y que lo acompañe en el proceso para que realmente haga buenos negocios. Así de hecho, sin ir más lejos, perdón que te interrumpa, pero desde que abrimos en esta nueva oficina, porque esto fue a partir de enero, la verdad, algunos ya nos conocían, otros no, pero la cantidad de emprendedores, de desarrollos inmobiliarios, etcétera, que se nos han acercado para que los asesoremos, fue creciendo muchísimo, y la verdad que
nos sentimos muy cómodos pudiendo Bueno. ayudarlos a concretar esos sueños. Tal cual. Así que bueno, Fede, muchas gracias. Los felicito por lo que están logrando. Invito a todos a invertir en Bariloche junto al equipo de Fede y seguiremos en contacto y hasta la próxima será. Hasta la próxima, Bueno, pero antes de que te vayas, ¿avanzamos con la reserva? ¡Ah! Confirmado.